tengo una galería nocturna que tenemos que ver antes de los comentarios porque estoy encantado. Así que vamos a nuestra galería nocturna. Vamos a hablar de Gustave Doré, de quien ya hablamos una vez, pero vamos a hablar de Gustave Doré en Londres porque la historia me parece absolutamente deliciosa. Muchas veces mucha gente me ha pasado que piensa en Gustave Doré como alguien del Renacimiento, porque sus ilustraciones de Dante, de la Divina Comedia de Dante o del Quijote, estas dos son maravillosas, pues hacen pensar que era medianamente quizás contemporáneo, bueno, no contemporáneo, porque uno es Dante es del siglo XIV y Cervantes del XVI, pero vamos, que es alguien antiguo y no que es este simpático francés repeinado, de buen bigote, ya tenemos el mismo bigote, Gustave Doré y yo, que fue un representante fundamental del siglo XIX. Y de hecho es un puente del arte en el siglo XIX, ¿no? Pero no voy a hablar de Gustave Doré ahora, simplemente enseñó lo que vivió solo 51 años, la verdadera tragedia. Está enterrado en el Père Lachaise, en París, si alguno de ustedes lo quiere ir a visitar. Yo estuve, no me acuerdo si fue en ese, no, fue en Montmartre, donde fui a visitar, entre otros, a Jim Morrison. Pero en 1869 lo contrataron una compañía llamada Grant and Company, junto con él, con el periodista británico William Blanchard Jarrold, para hacer un libro, una serie, en realidad, que fue Londres, un peregrinaje. Se publicó originalmente en 13 partes con 191 páginas de ilustraciones. Luego se hizo serie en una revista semanal que era el Harper's. Y es una maravilla. ¿Qué es lo que pasa? Doré había tenido mucho éxito con la Biblia, ya tenía su galería, y entonces en 1868 el periodista Jarrold le propuso hacer juntos un retrato de Londres. Grant and Company le dio 10,000 libras, que es un... A ver, unos años después, Van Gogh trabajaba en Londres por 90 libras al año y era el triple del sueldo de un trabajador normal. Es decir, los trabajadores normales en Londres, a los que retrata Doré, ahora vamos allá, que es lo mejor, ganaban unos 30 libras y ya vivían. Van Gogh ganaba 90. Doré se cobró 10,000 libras por hacer este trabajo durante 4 años. Durante esos 4 años iba a vivir 3 meses cada año en Londres y así iba a hacer 250 dibujos. El autor y el artista, el periodista y el dibujante, pasaban los días recorriendo la ciudad juntos, acompañados muchas veces de policías de incógnito, porque Jarrold llevó a su amigo Gustave Doré a través de las sombras y las luces del gran mundo de Londres. Sus 250 dibujos en plumilla y tinta china, muchas veces con dramáticos claroscuros, fueron convertidos en grabados por un gran equipo. Doré tenía, y esto es muy importante, cuando alguien dice un grabador, los grabadores hacen los dibujos y tienen a un equipo de grabadores que hacen los grabados en sí, que era la única forma de reproducir hasta entonces una obra artística. Tomabas el dibujo, lo convertías en un grabado y el grabado ya lo podías usar como base para imprimir un montón de copias.
La fotografía todavía no era posible reproducirla y todavía no había los sistemas de litografía de los sistemas de reprografía, perdón, que se utilizaron después. Entonces eran grabados en madera. Y esto muestra al padre Támesis. Támesis es un nombre que significa aguas oscuras, por cierto, en celta antiguo, con el clásico León británico, Londres, de Gustave Doré y Blanchard Ferrol. ¿Qué refleja Doré aquí? Esto es Whitechapel. Esto está hecho unos pocos años antes de que Jack el Destripador hiciera de las suyas por esas siniestras, miserables, desesperadas y desesperanzadas calles de Londres pobre. De Londres muy, muy pobre. Cuando yo hablo de la pobreza de Londres, de la pobreza de los países que se llamaron ricos, la gente no suele entender que esto era lo normal, que lo que ven en las películas de Londres de sombreros de copa y de carreras en Astor y de alguna de las series que se hacen sobre el siglo XIX, son de una élite minúscula. También grabó Doré, dibujó y luego grabó cosas como este recorrido, esta rueda de prisioneros durante la única hora que podían hacer ejercicio los prisioneros en una cárcel, porque estuvo pintando en Londres al que 2 años después de que saliera este libro iba a llegar Van Gogh. Y Van Gogh se fascinaría, y este es el Londres que vivió Van Gogh. Y es el Doré del que se enamoró tanto Van Gogh, que en 1890, algunos años después, 18 años después, no reproduciría, porque no es una reproducción, reinterpretaría a Van Gogh en esta maravilla, que es su ronda de prisioneros, que incluye a las 2 palomitas libres que se ven al fondo arriba a la izquierda y que son el contraste con los hombres que hacen ejercicio dando vueltas ciegamente, ¿no? Es maravilloso. Van Gogh reinterpretó mucho a Millet, sobre todo las cosas de Millet. Entonces, ese Londres, el Londres siniestro y el Londres sórdido, pero también grabó maravillas como esta del interior de la abadía de Westminster. Por cierto, si ven a la izquierda, dice Gedoré, y a la derecha dice Jugand, o algo por el estilo. El de la derecha es el grabador, es el que tomó el dibujo y lo convirtió en una tabla de madera dura que luego se podía entintar para hacer las reproducciones de esto. Primero, los retratos de Doré. Esta vendedora de manzanas me parece a mí extraordinariamente deliciosa y me encanta que el G Doré muchas veces queda como si fuera parte del dibujo del suelo, ¿no? A la derecha está el nombre de Vienne, que es el que hizo el grabado. A Doré no le gustaban los grabados. Él decía que eran siempre inferiores a sus dibujos, y cuando pudo fotografiaba sus dibujos para guardar cómo eran realmente, porque sentía que perdían en el grabado. Y son algunos de los grabados más impresionantes del siglo XIX. Este vendedor de limonada, que también podía ser frontman de un equipo de un grupo heavy de rock, me es maravillosa. La expresión del tipo es deliciosa. No se lo van a imaginar. ¿Qué está vendiendo este señor? Mire usted, cuando no había insecticidas, las moscas se atrapaban en un papel pegajoso que tenía miel o alguna sustancia, algún alimento dulce que atraía a las moscas, que quedaban pegadas en el papel y ahí morían después de una larga agonía. Es una cosa bastante horrorosa, pero era como te podías deshacer de las moscas. Y este hombre, como lo muestra en su sombrero, vende papel atrapamoscas.
Y por terminar, esta mujer que por lo visto vende alcohol o vende algo así, pregonando sus ventas en la calle. Y me parece tan extraordinario. O sea, la idea de que Doré es un artista gráfico y por lo tanto es menos un artista que Van Gogh o que Jan van Eyck, me parece dramáticamente irresponsable, como me pasa con Maurits Cornelius Escher. Creo que son artistas de primerísimo nivel que deben ser reconocidos como artistas gráficos, como artistas que realmente representan una época. ¿Y qué es lo que pasa aquí? La fotografía ya existe. Doré puede fotografiar sus dibujos, pero la fotografía todavía no puede salir a la calle a hacer esto. O lo hace un artista como Doré, o no lo hace nadie. Y es lo que les da valor. Unos años después la fotografía ya se hace cargo de esto. Y los ilustradores se pueden pasar a mundos de lo imaginario como Escher, ¿no? Pero esta sordidez, esta tragedia, esto es un mercado de pescados, por supuesto, uno de los mercados de pescados de Londres de entre 1869 y 1872, insisto. Creo que Van Gogh llega a Londres en el 76 y Jack el Destripador es del 88. Este era el Londres donde vivía la mayoría de los londinenses. Oscuro, tétrico, inseguro, insalubre y pobre, sin esperanza. Otra vez, pues que yo soy pobre, pero voy a mandar a mi hijo a la universidad, va a ser ingeniero y entonces él no va a ser pobre. Eso no existía aquí. En la riquísima, opulentísima Inglaterra, donde en estos momentos estaba, ¿quién estaba? No creo que era rey, en aquel momento. Probablemente el abuelo de Victoria o el padre de Victoria. Bueno, eso lo podremos buscar, pero no viene al caso, búsquenlo. Este es otro mercado, esperando la apertura, con una serie de personajes a los que registra Doré de una manera muy solidaria, si lo quieres ver así. Y hay una cosa muy interesante, a Doré no le gustaba tomar apuntes en público. ¿Por qué? No lo sé. Lo he encontrado en varias fuentes. Él no tomaba apuntes en público, no estaba dibujando lo que veía, sino que lo guardaba todo en la cabeza y luego ya cuando se iba a su casa, estaba paseando con su amigo Blanchard y viendo Londres y tratando de capturarlo. Y ya cuando estaba en su hotel de regreso, es cuando dibujaba. Por eso ahí dicen muchísimos errores en cuanto a la reproducción fotográfica de la realidad de Londres. Pero no importa la reproducción fotográfica, importa la sensibilidad que hay en los rostros de estos seres humanos a los que retrató Gustave Doré. Y aquí hablaba yo de inmigrantes. Miren, ese hombre con el extraño turbante y la mujer que está atrás de él y los niños. Entonces me dice, quizás son sospechosamente de otro lado, tal vez gitanos. ¡Oh! Y había un gran rechazo a los inmigrantes en Londres de mediados del siglo XIX. Sí. Avanzar nos cuesta trabajo y lo hacemos muy poco a poco. A veces los pasitos que damos son pasitos muy cortos, creo, pero los damos. Este organillero, porque finalmente lo que está haciendo es tocar, en mi mano, tocar un organillo para gusto de los niños, quizás es un poco de alegría en ese Londres sórdido, salvo cuando te das cuenta que algunos niños están bailando y otra niña está cargando a su hermanito más pequeño porque no hay nadie más que lo cuide que ella. Esas niñas que son madres a los 9 años y que en México conocemos todavía muchas. Esto ya no pasa en Londres. Pasaba hace apenas 150, 160 años. Pero hoy pasa en México y no nos escandalizamos lo suficiente, creo yo. Este era el Londres que conocieron Doré y Van Gogh. Esta creo que la repetí, lo siento. Esto me parece, además de prefigurar a Escher, es una serie de pequeñas casas con sus pequeños jardines
que esto ya sale un poco quizás de la máxima pobreza para llegar solo a la pobreza. Tiene su ropa tendida, pero la curva que hace, que está visto desde un tren, desde un puente de tren, y lo que hay enfrente es otro puente de tren. En Londres todavía, si ustedes van, por ejemplo, a la parte de Southwark, todavía se van a encontrar estos puentes para trenes que se están usando los ferrocarriles británicos, y en esos arcos ahora hay establecimientos de todo tipo y talleres. Hay un taller de Porsche en alguno de ellos, y en algunos en uno de ellos se hace, por cierto, una feria de comida los sábados y los domingos, que es extraordinario. Bueno, pero esto ya me suena a algo que Escher podría tomar, esa curva que va hacia la infinitud de miles y miles de personas que viven en las mismas condiciones, tristes, pobres y jodidos. Y luego viene alguien y me dice, no, es que ahora, ¿qué hacen las casas todas iguales? ¿Qué deshumanización? No, papá, deshumanización era esta. A ver si lo recordamos. Estos son hombres trabajando en una empresa de gas, por cierto. Trabajadores. Y si ustedes ven al fondo, creo que es la catedral de Westminster, no la abadía de Westminster, sino la catedral de Westminster, lo que se ve al fondo, la opulencia, pues, de un maravilloso edificio gótico, no sé cuál es la verdad, y tras ella todavía algo que parece una fábrica, y detrás de eso las chozas de la gente. La sensibilidad de Doré para rescatar esto hace que Londres, un peregrinaje, se considere una de las primeras obras de periodismo social de la historia. Esto es lo que fascinó a Van Gogh, y también lo fascinó otro personaje de Londres, clásico de Londres, que fue Charles Dickens, el que relató en libros la miseria, la tristeza, la desesperanza de la Inglaterra industrial, y que fascinó a Van Gogh a tal grado que en sus cartas a Theo constantemente cita a Charles Dickens. Los que están a la derecha son pobres que vienen a recibir limosna. Esto no lo ves en Londres, ¿no? Deberíamos ya no verlo en ningún lado. Y para cerrar, porque me encanta y porque me recuerda ciertos lugares que hay en el Támesis, del lado sur, del lado de Southwark, donde he encontrado gente descansando. Adoro Londres, por si no se ha notado. He encontrado gente descansando, pero no pasando la noche aquí como esta pareja con sus 2 hijos, retratados con todo el cariño imaginable por el genial francés Gustave Doré. Puse unas pocas. Hay 250, hay 190, hizo 250, y hay 191 dibujos incluidos en el libro Londres, un peregrinaje, de Blanchard y Doré. Véanlo. A mí me parece una joya del arte, y no de las artes gráficas, que siempre las mira mucha gente por encima del hombro, y yo me rehúso a verlo por encima del hombro porque me estremece y me conmueve tanto como me conmueve lo que hizo Van Gogh con el dibujo de Doré, porque a Van Gogh lo conmovió también Gustave Doré.